Influencia de la genoma y clasificación lineal en ganadería bovina. El objetivo de la genética es lograr que los procesos sean realizados de forma efectiva y que a la vez sea rentable. Es de recalcar que genoma es la cantidad de características que alberga a más de 22.000 genes, 14.000 de estos son comunes en las especies mamíferos, es una herramienta que puede ayudar a acelerar el proceso en el mejoramiento genético. El genoma apertura las vías para mejorar índices productivos en doble propósito, leche y carne, por tal razón es una herramienta que el ganadero debe evaluar. Las pruebas genómicas se acercan a los resultados que se están esperando, por tal motivo, esta herramienta no se puede olvidar. Si no se cuenta con las pruebas genómicas, o la opción se puede hacer uso de otras herramientas, como lo es la clasificación lineal, ya que esta herramienta permite evaluar, mediante una puntuación de 1 a 9 las características morfológicas de los bovinos. En esta herramienta no hay que dejar de lado la fortaleza del bovino, este aspecto no es negociable. La profundidad del bovino también es importante, pues influye directamente en la capacidad del almacenamiento de comida, en el rumen. Las patas son determinantes ya que influyen directamente en la capacidad de desplazamiento del bovino, por tal motivo, es muy importante hacer uso de las herramientas disponibles con el fin de clasificar a los bovinos y saber y definir cómo están y qué aspectos se pueden mejorar. Lo importante en este tema es que el ganadero debe tener claro que busca animales de pista, de leche o carne. La clasificación lineal busca un balance en bovinos con buena producción y conformación. La genoma y clasificación lineal en la genética son claves, pues definen el éxito de un ganadero, indiferentemente de la especialización de leche, carne o doble propósito, ya que son herramientas que hacen parte de un 25% de la genética que se necesita para lograr trabajar de forma integral y con calidad.